A nombre del Inter-American Institute for Democracy, les damos la bienvenida al foro Quo Vadis Nicaragua, para el cual tendremos importantes perspectivas de panelistas que denuncian frontalmente a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, así como la conformación de una oposición funcional al empresariado cortesano de la dictadura y hacen un llamado a su país y al mundo a estar atentos a la repetición del libreto castrochavista en Nicaragua, que lamentablemente implica la represión endurecida desde el 18 de abril de 2018 y violaciones a los derechos humanos ahondados en tiempos de la pandemia del coronavirus. La introducción la va a realizar el periodista e investigador de seguridad regional Douglas Farah, con gran conocimiento y publicaciones sobre el crimen organizado en Centroamérica y es miembro del Center for Strategic and International Studies. Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias al Instituto por la oportunidad de estar aquí esta noche. Quisiera abrir solo reseñando un poco el papel de Nicaragua en la revolución bolivariana y cómo es pieza fundamental en lo que estamos viendo en el rol de los estados criminalizados en América Latina, nacido de Cuba y Venezuela, con gran participación de Daniel Ortega en Nicaragua. Yo creo que lo fundamental es entender que no estamos viendo, como muchas veces se ve en términos de la política estratégica en Estados Unidos y en otras partes, que Venezuela es un problema, Nicaragua es otro problema, el Frente Farabundo Martí en El Salvador puede ser otro problema, las FARC otro problema. Son realmente parte de un conjunto de estados y grupos criminalizados y estados que abrazan al crimen transnacional como herramienta del Estado en su actuar como Estado. Y eso es lo que cambia la dinámica en América Latina con la revolución bolivariana. Entonces, ¿qué estamos viendo en Nicaragua? Daniel Ortega, que salió como el dictador en los años 80, regresa en el año 2007 y regresa con el apoyo de Hugo Chávez y el petróleo venezolano. Y eso permite que él construya una serie de entidades para lavar dinero, para consolidar su posición, su poder con su vicepresidente esposa Murillo y dinamizar un lavado de dinero y un estado criminalizado muy, muy fuerte. Y hay que reconocer o recordar que en toda esta etapa de la revolución de Daniel Ortega, comenzando en los años 80, él es el que trae a Irán a la zona en los años 80. Él es el que trae a la gente de Muammar Gaddafi a Centroamérica en los años 80. Y esos lazos son los que no se han roto, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo en este momento en el papel que juega Daniel Ortega en la región? Primero, ¿quién es el que maneja mucho dinero en el exterior ahora de Daniel Ortega mientras lave y ayude a Venezuela y la dictadura de Maduro a sobrevivir? Es el sobrino de Muammar Gaddafi, Lastar Mohammed, que vino a Nicaragua en los años 80, ahora se nacionalizó nicaragüense y ahora es embajador ante 6 países árabes, lavando el dinero y moviendo el dinero de Daniel Ortega, de Nicolás Maduro, de muchos de los otros grupos de las FARC y esos grupos. Esas alianzas históricas son el valor agregado que trae Daniel Ortega a la revolución bolivariana. ¿Qué hemos visto en los últimos años con Albaniza, que recibió el dinero de PDVSA supuestamente en los años de 2007 hasta ahora o hasta hace poco, hasta el año pasado? En esa etapa, Daniel Ortega, a través de Banco Corporativo y otras entidades, logró lavar entre 4,000 millones y 10,000 millones de dólares de los grupos criminalizados en la zona y de dinero de Nicolás Maduro, de las FARC y de muchos otros grupos, incluyendo los carteles de Sinaloa y otros. Entonces, ¿y por qué funciona? Y mi punto, y con esto cierro, mi punto es que cuando un Estado se enlaza con el crimen transnacional como Estado, no como un país, digamos, corrupto. Hemos tenido corrupción de entidades, de jueces, de agentes de aduana, de policía, sino el Estado mismo busca alianzas con el crimen transnacional. Eso les da una protección total. Y eso le da una potencial muy fuerte a esos grupos y eso es lo que ha ofrecido Daniel Ortega en su país. Como Estado puede imitar, como él lo ha hecho, a estados como Rusia,
a prestar un apoyo muy fuerte en términos tecnológicos, de poder vigilar la población, de poder monitorear WhatsApp, de poder hacer una serie de cosas que antes él no podía hacer, no tenía esa capacidad. Como Estado, invita a Rusia y agarra todo ese equipo, esa tecnología, y no lo usa para una cosa, digamos, para mejorar la sociedad, sino para poder identificar sus enemigos y asesinarlos, encarcelarlos, etc. Entonces, en esta etapa que estamos viviendo, donde teníamos en un momento Evo Morales como aliado de los estados bolivarianos, estado criminalizado, Rafael Correa en Ecuador, Maduro, Desi Bouterse en Surinam, el Frente Farabundo Martí en El Salvador, teníamos un conjunto de países trabajando como una empresa criminal, no como un grupo de estados. Yo creo que lo fundamental que trae Nicaragua a este caso es la capacidad internacional que desarrolló Daniel Ortega durante los años 80, con los lazos que nunca se rompieron con Cuba, con Libia, con Irán, con Rusia, con lo que era la Unión Soviética. Estamos viviendo las consecuencias de esas relaciones en este momento. Entonces paso la palabra a los compañeros aquí en el panel para que entren más a fondo en el proceso de discutir lo que pasa ahora en Nicaragua. Pero la razón por qué no ha caído Daniel Ortega es porque está dentro de un conjunto de grupos criminalizados de apoyo mutuo que ha permitido que él sobreviva. Muchas gracias. Agradecemos a Douglas Farah y su análisis sobre la prevalencia del ALBA en la región. Continuamos ahora con Luis Barreto, analista informático, quien fue asesor en Cancillería y en la Dirección General del Instituto de Telecomunicaciones. Fue director de informática del Instituto de Seguridad Social. Luis Barreto ha presentado ante la OEA cómo debería ser la salida electoral para Nicaragua. Buenas noches. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Yo creo que Douglas ha dicho todo, ha puesto todo el preámbulo perfectamente. Yo soy miembro de Iniciativa por el Cambio. Nosotros abogamos por un gobierno de transición. No creemos en elecciones porque con los criminales no se negocia. Además de esto, estamos claros que es alguien que no ha cumplido ni cumplirá. Bueno, la disyuntiva en este momento es de que la comunidad internacional dice vamos a elecciones. Esto comenzó en el 2018, después del diálogo. Se comenzó a hablar de las elecciones, iba pasando el tiempo, se creó una primera oposición con un diálogo que lo instauró la Iglesia, después se dividieron en la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco, dos tendencias, una más bien tirando apoyo al capital tan cómplice como Ortega de todas las muertes y todo lo que nos pasa en nuestro país, y por el otro lado se fueron nosotros que eran un poco más de que representaban otros movimientos un poquito más de izquierda, ¿verdad? Todos somos nicaragüenses, todos andamos en el mismo camino, todos buscamos lo mismo. Lo que yo estoy haciendo en este momento es tratar de hacer un cronograma, bueno, de hecho lo voy a presentar, un cronograma que detalla exactamente qué es lo que se debe hacer al momento de elecciones, porque aquí todo el mundo habla, vamos a elecciones, no vamos a elecciones, no, yo quiero poner con puntos e IES, de tal forma que esto sirva como una estructura de ruta para que cualquier persona o institución que quiera hablar de esto, que se vaya a revisar cada uno de los puntos y los tiempos, y que ahí mismo ellos tomen sus decisiones. Bien, entonces vamos a partir por lo primero, los acuerdos que Ortega no ha cumplido. La liberación de los presos, el cese de la represión, la liberación de todo lo que es el tema comunicaciones, devolverle los equipos a los medios, ¿verdad? Después de esto, asegurar el retorno de los refugiados. Entonces esos serían los primeros puntos básicos que el dictador no ha cumplido, donde nosotros no podemos creer en ninguna elecciones ni ir a nada cuando él ya ha incumplido lo que lo escribió en piedra ante testigos celestiales, internacionales y de toda índole. Después de esto vamos al tema de las reformas electorales. Estos son documentos con mucho esfuerzo hechos por la oposición, los cuales Ortega ni siquiera se ha pronunciado,
más que dijo pues recientemente una resolución, la resolución número 129, que dijo que dejaría de que los partidos se pudieran afiliar o pudieran reclamar alguna personería jurídica 5 meses antes. A partir de ahí sacó otra resolución que fue muy rápida, pues una ley, una modificación a la ley donde dice que ya se ganaría con mayoría relativa. Mayoría relativa quiere decir que con un voto más. Antes era 50+1, después con Arnoldo Alemán, quien estaba totalmente procesado por todos los ilícitos comprobados y juzgados que cometió en su gobierno, hizo un pacto para que no lo metieran en la cárcel y bajó el techo al 35%. Bueno, entonces vamos a empezar. Lo primero que se requiere es que la comunidad internacional, la OEA y el resto, estén en octubre para que sea un año antes de las elecciones. Recientemente Honduras pidió la presencia de esa organización que fuera un año antes. O sea, tenemos un antecedente inmediato. Bien, ¿cuál es el reto que tiene la OEA? La OEA tiene primero que analizar el padrón del 2016. Ese padrón del 2016 está dividido en 2 padrones, el padrón activo y el padrón pasivo. El padrón activo son aquellos que votaron, el padrón pasivo son una serie de personas que no votamos en las últimas elecciones porque no creíamos en el conteo ni en el manejo de nuestro voto. Entonces ellos nos separaron simplemente en otro padrón, donde para ellos era muy sencillo. Cuando nosotros llegábamos a una urna y decíamos, es que no estoy aquí, ellos ya sabían que no eran de ellos. Entonces, de inmediato comenzaban a hacer miles de artilugios para anular la boleta, inclusive buscarle pleito a las personas. Entonces, en ese momento, pues uno respondía, el policía electoral te echaba de la urna. Bien, entonces partimos que empieza por ahí. Después, nosotros creemos, pues mi opinión es que antes de arrancar a nada de elecciones, Ortega tiene que cumplir con los acuerdos. Uno de los primeros puntos del acuerdo es dejar la libre manifestación para que la gente se sienta de que ha empezado una nueva etapa. Si eso no se da, nadie va a salir a la calle a hacer proselitismo político, ni mucho menos a buscar cómo validar un padrón para que haya una votación correcta. ¿Por qué? Porque el miedo no se va a quitar. Además de eso, por supuesto que los presos tienen que estar fuera con sobreseguimientos definitivos, no solo con permisos para irse a su casa y mantenerlos en capilla, como decimos los latinoamericanos, ¿verdad? Entonces, una vez de que ya tenemos esas condiciones, comenzaría a tenerse que dar el momento de que se puedan inscribir las casillas, de que comience la gente, comiencen los partidos a hacer todas sus organizaciones que tienen que tener al menos 46,000 personas en cuanto al tendido, validar el padrón del 2016, esperar que Ortega emita el padrón del 2021 y en el medio debería ser, según los acuerdos, para que sea algo, el reemplazo del Consejo Supremo Electoral y todos los miembros de dirección. Una vez que haya pasado eso, se empezaría a todo lo que es la conformación de la ruta electoral, donde todo lo que se trata de valijas, todo lo que se trata de asignación de miembros en el reparto proporcional, no por antigüedad, porque ahora mismo en Nicaragua los partidos viejos, pues los partidos con trayectorias que ya están instaurados son los que tienen el derecho a la presidencia de la primera urna y al primer cargo, y después de esto tener una organización de observación electoral que, según mis cálculos, si yo saco en cuanto a lo que pasó con doña Violeta, fueron 1.700.000 votantes inscritos y ahora tenemos 3 millones y pico. Por lo tanto, antes fueron 4.000 y pico observadores, esta vez tienen que ser 8.000 y pico. ¿A qué apuesta la coalición? La coalición en este momento está totalmente desbaratada. O sea, los campesinos se les están yendo, los estudiantes de hecho ya se les fueron y la oposición maneja rápidamente, si me da un minuto, en este momento hay dos puntos que son los que apuestan por tener el control electoral. Uno es el PLC y otro es el C por L.
Ese por él es un partido que está claramente al lado del capital, que lo que quieren es seguir con más de lo mismo en abril, y el Partido Liberal Constitucionalista es un partido del cual si Arnoldo Alemán hace algo en contra, caería preso al día siguiente. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha hecho Ortega? Ha ignorado todo lo que se llame reformas y todo lo que es cuestión de elecciones, ha metido bulla con estos partidos en las organizaciones, de tal forma que al final tengan que caer en uno de esos dos partidos que no representan al pueblo, porque nosotros lo que queremos es que nuestros muchachos valientes, nuestra organización, sea la que vaya a representarnos en las urnas y a cuidar el voto. Muchas gracias, Luis Barreto, por esta importante propuesta. Ahora damos la bienvenida a Pedro Joaquín Chamorro, periodista, ex embajador de Nicaragua, ex ministro de Turismo, ex ministro de Defensa y ha sido también diputado de nicaragüense y perseguido político de la dictadura orteguista. Yo quisiera comenzar contestando la pregunta elemental pues, de este foro, que es ¿cómo va Nicaragua? ¿Hacia dónde va Nicaragua? Y siendo muy simplista, yo diría va hacia un proceso electoral. Nos guste o no nos guste, ¿no? Eso es indeflectible, no lo podemos cambiar, está en la Constitución. A menos que tengamos un ejército a las puertas de Managua, podemos cambiar las cosas de una manera radical. Pero eso no va a ocurrir y no existe la posibilidad tampoco de una insurrección armada en Nicaragua que vaya a cambiar las cosas y que vaya a forzar al gobierno a hacer otra cosa que no es lo que está contemplado en la Constitución. Entonces, tengámonos en perspectiva. Se habla de elecciones porque están contempladas las elecciones en nuestra Constitución política. Estamos claros de que han habido diferentes fraudes electorales, pero no hay que olvidar que Ortega ha perdido en 3 oportunidades las elecciones y ha tenido que aceptar en 1990 con mi madre, en 1996 con el doctor Arnoldo Alemán y en el año 2001 cuando triunfó el PLC con el presidente Enrique Bolaños. Estamos claros de que del 2007 para acá Ortega ha venido acumulando más y más y más poder, pero también del 2018 para acá y abril de 2018 ha venido perdiendo poder. Prácticamente todo el mundo lo reconoce, las bases, y ha venido perdiendo también muchísimo en el campo internacional. Prácticamente ya no tiene casi aliados. Entonces, en noviembre del año 2021 van a haber elecciones. Eso es un hecho incontrovertible. Le gusta o no le gusta al señor Farah, o le gusta o no le gusta al señor Barreto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para eso? En mi perspectiva, tenemos que prepararnos, crear una alianza cívica, una alianza ciudadana, con un partido fuerte, capaz de derrotar al Frente Sandinista, y prepararnos también exigiendo las condiciones básicas, elementales, para poder ir a elecciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Bueno, se ha venido trabajando en una serie de reformas electorales para garantizar que el voto del ciudadano sea respetado. En esto ha trabajado un equipo multisectorial muy amplio y se ha llegado a un amplísimo consenso. Entonces, no podemos ahorita, mientras no haya reforma, no podemos decir si los partidos deben de ir a elecciones o no deben de ir a elecciones. Hay que ver primero cuál va a ser el setting de las elecciones en Nicaragua, cuáles van a ser esa reforma. Y otras 2 condiciones que nosotros vemos, pues, Ciudadanos por la Libertad, que son bastante obvias también, es la restitución de las libertades ciudadanas que han sido conculcadas arbitrariamente y siguen siendo conculcadas arbitrariamente. Esto implica todo, pues, para la libertad de expresión, libertad de movilización, libertad de que la gente regrese al país. Y por supuesto, la liberación de todos los presos políticos. Hasta que no tengamos claro cuál va a ser el escenario electoral, habrá que tomar entonces en ese momento una decisión si participar o no participar. Pero hablando de personas
que estuvieron involucradas en la insurrección de abril. Yo quiero citarles una frase del señor Lester Alemán, un joven de apenas 22 años, mundialmente conocido por su enfrentamiento con Ortega en el primer diálogo en mayo de 2018. Dice en una entrevista publicada el domingo pasado en la prensa, este joven de apenas 22 años sorprende con su elocuencia y rico vocabulario al hablar, pero también sorprende por su fraqueza y claridad de objetivo. Dice Lester, el escenario electoral es importante si se consiguen las reformas necesarias para hacer de las próximas elecciones el método para negociar la salida de Ortega. La ciudadanía tiene un deseo de salir lo antes posible del proceso electoral. Obviamente nosotros respetando el marco legal, si no tendríamos muchas similitudes con nuestro adversario, y es lo que menos queremos, declara el joven Lester Alemán. O sea que eso no lo digo yo, lo dice una persona que estuvo involucrado en la rebelión de abril y es un líder juvenil reconocido nacional e internacionalmente. La rebelión de abril del 2018 fue una expresión de las diversas fuerzas de la sociedad civil que se organizaron para manifestarse ampliamente y hacer frente a la represión del régimen. Estos sectores que conforman la sociedad civil deberían de unirse, fortaleciendo su representatividad y preparando una propuesta de nación para el país que queremos y renovando también acciones de resistencia cívica. Nosotros, yo estoy en un partido que se llama Ciudadanos por la Libertad, que pertenece a la Internacional Liberal y que fue fundado en el año 2017, ¿verdad? 2016, perdón. La fundación del Partido Ciudadanos por la Libertad tomó varios meses para poderse constituir, para poder tener representatividad a nivel nacional, para poder tener todas las directivas. Eso es lo que no han hecho algunas de las organizaciones que están de la sociedad civil, que están involucradas en la coalición nacional, prácticamente todas, pues, y por eso es que realmente no tienen esa organización. Ciudadanos por la Libertad tiene organización a nivel nacional, tiene sus directivas llenas y ha puesto su casilla a la orden para hacer el embrión de esa nueva alianza ciudadana que se prepare pues, para estas próximas elecciones. No está decidido si ir o no ir, pero lo que sí está decidido es que para cualquier situación tenemos que estar organizados, tenemos que estar preparados y tenemos que estar unificados. En la filosofía popular de Nicaragua, el pueblo nicaragüense, que es mayoritariamente antisandinista y que ha derrotado, como les decía anteriormente, 3 veces a Ortega en los procesos electorales de 1990, 1996 y 2001, en la filosofía popular el pueblo dice, voy donde va la mayoría. Es decir, donde ellos vean una alianza que aglutina más, ahí va a ir la mayoría de la gente, y yo creo que es una manera de mucho sentido común de enfrentar el proceso electoral. En otros países a esto se le llama el voto útil, ¿ves? Y lo que nosotros consideramos es que hay que trabajar denodadamente para que no quepa la menor duda ante el sentido común popular dónde va a estar esa mayoría. Ahora, nosotros consideramos que esa mayoría debe estar encaminada, liderada por un partido que ya existe, porque ahora vamos a llegar a la puerta de las elecciones y entonces los partidos, la gente que aspira a tener partido y que no se ha organizado en 2 años y que ya han hecho otra cosa más que estar haciendo comunicados en los hoteles, van a ir entonces donde usted vea que le regale por una personería.
Entonces, eso me parece a mí que no tendría sentido. Pues, voy a poder decir, voy a repartir como naipe la personería. Pero eso no soluciona el problema, porque el problema está en la organización territorial de cada una de estas organizaciones, en que no las tienen en su mayoría. Y con esto cierro. Claro que sería mejor una salida que Ortega se fuera. Creemos una junta transitoria de reconstrucción, una junta transitoria de gobierno, y que Ortega la reconozca, pero ustedes saben bien, perfectamente, que eso no va a ocurrir. Entonces, Ortega, que ahora está debilitado, tiene que ceder en algunas cosas, tiene que ceder, y lo que tenemos que hacer nosotros, los ciudadanos, es estar preparados para, en su punto de mayor debilidad, que son las elecciones, y él necesita las elecciones porque necesita tener legitimidad que ha perdido totalmente después de la masacre de abril. Entonces, en ese momento, poder realmente estar organizado y dar la batalla y Dios mediante, pues, salir de Ortega de una manera civilizada. De lo contrario, estar esperando otra cosa sería esperar que caiga el maná del cielo. Muchas gracias. Agradecemos a Pedro Joaquín Chamorro. En este momento damos paso a Jimena Ramírez. Ella es comunicadora social. Ha sido dirigente gremial empresarial desde 1993. Fue vicepresidenta de la Cámara Nicaragüense de Empresas Editoras de Revistas y de la Unión Nicaragüense para el Desarrollo Nacional, así como presidenta y directora ejecutiva del Congreso de Mujeres Empresarias de Nicaragua. Miembro fundadora de la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social y del Consejo Nicaragüense de las Pymes. Activista nicaragüense en el exilio, presentó a este instituto hace unos meses su propuesta para el cambio. Muchísimas gracias al Instituto Interamericano para la Democracia por haber tomado en cuenta a nuestro movimiento Iniciativa para el Cambio para venir a explicarles en qué consiste nuestra propuesta a Nicaragua y al mundo. La Iniciativa para el Cambio inicia con el clamor de abril a raíz del 2018, cuando los jóvenes estudiantes empiezan a protestar por la destrucción de la reserva indio maíz en la frontera con Costa Rica, que después se supo que era para hacer caminos para el narcotráfico. Y después de esa semana intensa de protestas por la destrucción, la quema indiscriminada de esta importante reserva de la biosfera centroamericana, se protestó por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, que estaba restándole las pensiones ya escuálidas a las personas de la tercera edad. Quiero yo ahorita señalar que Iniciativa para el Cambio es un movimiento que nace desde Nicaragua, en Nicaragua, que las personas que la constituyen están fundamentalmente dentro del país, pero que también acoge personas tanto de la diáspora nicaragüense como del exilio actual. En Nicaragua, a partir del 2018 y de esas protestas estudiantiles, para nadie es un secreto que la respuesta de la narcogenocida dictadura terrorista de los Ortega Murillo fue masacrar al pueblo. Y comenzó con los estudiantes, pero mataron gente de todas las edades, desde bebés recién nacidos hasta personas de 80, de 90 años que estaban protestando por sus propias pensiones. Después de eso ocurrió que Nicaragua entera despertó, se hicieron marchas, protestas, se hicieron plantones y había momentos en que en realidad con barricadas y con piquetes y con toda suerte de protestas que habían a lo largo y ancho del país, realmente subestimamos a la dictadura porque creíamos que el gobierno se caía y que se caía de un momento para otro y que eso iba a ser prácticamente inmediato. Bueno, 3, 4 meses después, se cumplió los planes de la narcovicedictadora de Nicaragua, la señora Murillo, quien dijo vamos con todo. Y el ir con todo fue masacrar a la población indefensa una por una, ir acabando con estos tranques a lo largo y ancho de todo el país. ¿Cuál es la propuesta que nosotros hacemos? En primer lugar, desconocer al régimen de los Ortega Murillo por ser ilegal e ilegítimo, no solo de origen, sino de la forma de ejercer el poder. Ellos llegan al poder
por una sucesión de fraudes electorales, porque bien se ha señalado acá que tuvo 3 derrotas consecutivas y fue en el cuarta contienda electoral mediante un pacto oneroso para la República de Nicaragua que vuelven a acceder al poder. ¿Qué es lo que pretendemos desde Iniciativa para el Cambio? Un gobierno de transición que pueda permitir ese gobierno constituido como un contrapoder a los Ortega Murillo, pueda eventualmente realizar unas elecciones libres, democráticas, justas y transparentes. Todavía leíamos que el día de ayer habían encarcelado a 3 jóvenes de la ciudad de Estelí. Entonces, ¿cómo pretendemos hacer elecciones teniendo ahorita la posibilidad de que te maten, te encarcelen, te torturen o te secuestren por cargar la bandera azul y blanco que tengo yo aquí en mi escritorio? Es decir, es absolutamente impensable pensar que se puede ir a elecciones como que si estuviéramos en un país democrático y que todo es idílico y que todo está bien. Ustedes sacan la bandera azul y blanco y eso es lo que provocó que hayan más de 120,000 exiliados actualmente en distintos lugares del mundo, fundamentalmente en Costa Rica, y eso es lo que permitió que la dictadura haya masacrado a jóvenes, los haya torturado, los haya metido en sus mazmorras Ortega murillistas, y el nivel de crueldad que se ha ejercido contra nuestro pueblo es de tal magnitud que lo único que se puede hacer es pedir el desconocimiento por ilegal e ilegítimo de origen y de ejercicio del poder de este régimen narcodictatorial. Segundo lugar, nosotros pretendemos la libertad inmediata de los secuestrados políticos, a sabiendas de que van a seguir habiendo secuestrados políticos todo el tiempo hasta el último minuto que dure la dictadura de los Ortega Murillo en el poder. En tercer lugar, demandamos la aplicación del principio R2P, R2P, el derecho para la defensa que tienen los pueblos, de un principio tomado por Naciones Unidas en el 2005 para que se pueda hacer una intervención humanitaria que permita al país que está siendo violentado en sus derechos por parte de su propio régimen, pues que tenga y obtenga la libertad. A nosotros a partir del 2018 nos masacraron con armas de guerra y a partir del 2020 se nos está masacrando con una crisis sanitaria que se ha constituido en una catástrofe nacional por la falta total de medidas y de una actitud demencial y criminal en contra del pueblo, provocando manifestaciones culturales, deportivas y de toda índole para que se expanda el COVID-19 en el seno de la población nicaragüense. El cuarto punto que nosotros pedimos es la declaración del mundo, de los organismos bimultilaterales, de todos los gobiernos, del FSLN como una organización terrorista. Y esto lo hacemos con el objetivo primordial de restarle cualquier vehículo electoral. Nadie puede pretender que obligar a los árabes que vayan con los ISIS en la boleta electoral, de la misma manera que no deberían de permitir que en una boleta electoral el pueblo de Nicaragua vaya con los narcodictadores que son ahora por hoy acusados de crímenes de lesa humanidad por organismos de derechos humanos, tanto de la OEA como de la Unión Europea, etc. Por el otro lado, el otro punto por el que estamos abogando nosotros es precisamente en la instalación de un gobierno de transición, para lo cual se ha creado una comisión preparatoria que está constituida por más de 50 organizaciones y personas que vienen de todos los sectores de la sociedad nicaragüense, enfrentados con la dictadura terrorista de los Ortega Murillo a partir del 2018, y que son los que van a elegir y seleccionar a las personas adecuadas para constituir este gobierno de transición. Ya me está haciendo... Bueno, muchísimas gracias. Después puedo continuar respondiendo preguntas. A la orden. Muchísimas gracias a Jimena Ramírez. En este momento damos la cordial bienvenida al académico Marcelo Valle Conrouge, ex embajador de Argentina en Nicaragua. Es abogado y doctor en las relaciones internacionales, abogado consultor del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales y titular del Observatorio Argentino del Desarme. Muchas gracias. Muchas gracias al Instituto por la Democracia y para la Democracia que me haya convocado, me haya invitado, me hayan aceptado para integrarme. Voy a empezar diciendo de por qué me presento en este ejercicio. Es porque, de alguna manera, más allá de la función que ocupé en Nicaragua, me une a Nicaragua, yo creo que el amor y el espanto, ¿no? El amor a su pueblo,
con su cordialidad, su sencillez, su sentido del humor. Yo los llevo con recuerdos entrañables. Y el espanto porque, digamos, compartí con ellos desde la crisis desde abril del 18 hasta la fecha, y ya que integré esa representación hasta el 2019. En estos 5 minutos lo que voy a aprovechar es marcar algunos ítems que me parece que deberías puntualizar. El primero es que evitar el análisis de las causas históricas de esta situación. Y voy a dedicarme al presente, sobre la base de que el desmantelamiento de la institucionalidad democrática, la violación de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad no son asunto interno de ningún gobierno. Por el contrario, constituyen una preocupación y un problema legítimo interés para todos los estados, de la región, del hemisferio y de la comunidad internacional toda, que amerita una intervención en los términos establecidos por el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Sobre el base de esto, el primero, enfocando el tema del fortalecimiento de la democracia, en Nicaragua aún no ha habido una reforma al sistema electoral y estamos en agosto del 2020. La próxima elección es el primer domingo del mes de noviembre del 2021. Dicho por nosotros, estamos a la vuelta de la esquina para una oposición sin rumbo y en permanente divergencia intestina. Un antecedente que me parece es que Nicaragua nunca tuvo elecciones no protestadas, salvo 2 excepciones, de los años 1928 y 1932. Ambas elecciones fueron administradas por la Marinería de los Estados Unidos de Norteamérica. Más allá del próximo escrutinio, por eso, el fortalecimiento de la democracia requiere una unidad de acción de todos los sectores. Y me refiero a los sectores que tienen el poder. Y me refiero al poder político, económico, social, para impulsar, instrumentar y recabar los apoyos necesarios en la comunidad internacional para que ese proceso pueda terminar feliz. El fortalecimiento de la institucionalidad democrática no es una mera elaboración doctrinaria, es una política de Estado para los estados que integramos la comunidad internacional. Reviste una obligación hemisférica. El artículo 1 de la Carta de la OEA dice que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y es obligación promoverla por parte del gobierno y defenderla. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, destacó que la defensa de la democracia no es injerencia, es una obligación que los países del hemisferio asumieron al suscribir la Carta Democrática. Respecto de los derechos humanos y la protección de los delitos ante los cometidos de lesa humanidad, informados eficiente y raudamente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el MECENI. Todos esos informes, de alguna manera, han corroborado lo que pasó del 18, en el caso del grupo de expertos, del 18 de abril al 30 de mayo, que fue lo que le correspondió por mandato. Lo demás continuó siendo informado y recabada la información por parte del MECENI y de la CIDH. Habría que ver qué es lo que se puede hacer en este campo desde el punto de vista del centroamericano, porque lo que acá vemos es que la Corte Centroamericana de Justicia tendría una capacidad operativa que podría actuar oficialmente y de oficio ante la situación de las denuncias en cuestión. Yo no he visto hasta ahora una acción por parte de la Corte Interamericana, siendo los vecinos los que han participado, digamos, los que tienen mayor injerencia en una cuestión de esta naturaleza. Al mismo tiempo, el Sistema Interamericano de Integración Centroamericana, el SICA, podría apuntalar el fortalecimiento de la democracia. Por ello,
tomo en cuenta los cambios que se van operando a nivel político en la región. En El Salvador, el nuevo presidente Bukele, en Guatemala, Giametei Falla, Alejandro, también podrían ser articuladores, pienso, positivos en el sentido, o sea, hay una nueva realidad centroamericana que puede contribuir a un proceso de mayor injerencia por parte de los vecinos. En el hemisferio, bueno, está la Carta Democrática. La Carta Democrática se viene impulsando y se viene llevando en un proceso que evidentemente cuesta, pero recordémonos de Honduras, cuando se le aplicó la Carta Democrática, el artículo 21, se suspendió, se logró en ese lugar, en ese ámbito, en el caso de Manuel Zelaya, cuando fue destituido, conseguir de que el BID, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, de alguna manera restringieran los créditos en esa oportunidad. Yo creo que ahí hay mucho tejido por coser por parte de los que tienen poderes económicos, comerciales, que no están poniendo el acento en lo que ellos podría ser una actitud responsable de lo que es de llevar adelante un proceso democrático en base a los intereses de la nación. Y Naciones Unidas tenemos un tema que es la acción multilateral. Ya creo que fue de alguna manera citada la acción de Naciones Unidas para obligar a proteger a la población cuando son víctimas de desastres humanitarios, violaciones masivas de derechos humanos, civiles. O sea, hay una serie, una panoplia de actividades que pueden ser desempeñadas, pero eso requiere de una unidad de acción por parte de los sectores políticos, sociales, económicos del país, que lleve a cabo una demarche ante esas instituciones con los efectos previstos. Sabemos muy bien, y acá termino, que se pueden reiterar errores electorales dentro de lo que es la comunidad internacional. Voy a decirlo muy sinceramente, hay una irrelevancia estratégica de Nicaragua posguerra fría, que ha tenido ese efecto de dejar pasar. Y creo que hoy, si de esa unidad, si ese demás empiezan a realizar, bueno, tendrían que haber empezado ya, rescatar a partir de los altos valores y la voluntad democrática de los estados y la defensa de la dignidad humana por parte del resto de las naciones, va a ser un elemento que va a contribuir a ese proceso electoral, el que ustedes tanto están ansiando llevar adelante. Muchas gracias. Agradecemos al embajador Valle Fonjouch y en este momento damos paso a Ariel Montoya. Ariel Montoya es escritor, periodista y político liberal de derecha en el exilio. Muchas gracias, María Fernanda. Muchas gracias al Instituto y a los amigos que comparten este interesante debate. Nicaragua vive actualmente una crisis, un cataclismo en tres bandas. Primero, la pandemia, ¿verdad? Segundo, la modorra de la oposición tradicional y convencional, que no funciona y por eso permite que el orteguismo continúe en el poder. Y tercero, a una dictadura genocida a la cual está inmune. Escucho al embajador y me encantan sus palabras, pero el SICA no va a hacer nada, la OEA no está haciendo nada, es decir, el sistema ha fracasado todo, hasta los castigos del presidente Trump. La Nicaragua ha fracasado. Ortega está feliz con su dictadura, no le hace ni cosquillas la oposición dentro de Nicaragua. Y esto obliga a replantearse el discurso. No existe una oposición verdadera en el país. No existen planteamientos propositivos, programáticos. Lo que hay aparentemente son espejismos electorales para volver al poder. Y entonces esto obliga al país a recapitular, a redimensionar su discurso hacia una Nicaragua libre de dictadores, lo que no se ha podido en toda la historia posterior a la
a la conquista española. Este panorama es sombrío, pero es el panorama auténtico y es el panorama real. No hay oposición verdadera dentro de Nicaragua. Hay una oposición tradicional y convencional, conservadora, pero no dinámica. Soluciones al respecto. Las soluciones son que se vaya Ortega y, querrámoslo o no, la única solución viable al día de hoy son las elecciones. Quizá no sea lo que quisiéramos la mayoría de los nicaragüenses, pero es lo que todo apuntala. El BID acaba de dar un préstamo de más de 70 millones a Nicaragua. Estados Unidos continúa aferrándose a una coalición que no tiene ningún atractivo popular. Los demás partidos políticos con fuerza en el Parlamento no tienen ninguna ejecución dinámica, porque existe una aplanadora sandinista. De tal forma, pues, que lo que le queda primero a un sector de la oposición es empezar a crear un proyecto político de delegación, de renovación de las estructuras partidarias. Y yo no veo por ninguna parte ese fenómeno. Y si la oposición cree que darle 2 puestos de diputados a 2 jóvenes que participaron en la protesta, eso no es renovación política, eso no es relevo generacional. Y yo creo que ahí reside la crisis principal de Nicaragua. Hace falta también la aplicación de una auténtica doctrina y política liberal de derecha. ¿Por qué existe la izquierda en Nicaragua y en otros países? Porque la derecha ha fracasado, señores, ha fracasado los gobiernos liberales. Y en Nicaragua fracasó, tristemente decirlo, los 3 gobiernos de transición democrática de 1990 a 2006. Entonces tenemos un panorama triste y sombrío. Hay que adoctrinar a la ciudadanía, no masivamente como lo hace el marxismo cultural, ¿verdad? O como lo hicieron los comandantes sandinistas, pero hay que enseñarle a la población en las buenas novedades y en las buenas bondades que trae la democracia a través de un sistema libre, como lo es un sistema de libre mercado, como lo es un liberalismo. Pero el problema es que seguimos comparando al liberalismo con el somocismo, y eso no tiene que ver nada una cosa. Ningún sistema ha sido doctrinario en Nicaragua. Hemos tenido dictaduras y hemos tenido dinastías. Entonces, la única solución, la única salida que le queda al país, que le queda a Nicaragua, antes de caer en una vietnamización, que estamos a punto de lograrlo, no se habían visto en Nicaragua una violencia como existe ahora. Entonces, es avanzar, es trabajar, es invitar, a contagiar a la gente hacia una renovación total de la clase política. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ariel Montoya. Ahora damos la bienvenida a la diputada Dilia Salinas Otero, legisladora por el Partido Liberal Constitucionalista de Nicaragua. La diputada Salinas es una opositora frontal al orteguismo. Presentó en el 2017 la derogación de la... Aquí en nuestro bello país de Nicaragua. Gracias, María Fernanda Egas, por invitarme a este foro por excelencia. He tenido un poco de problema con el audio, no sé, siempre se ha escuchado entrecortadas las palabras, pero estoy haciendo el intento para poder comunicarme, ¿verdad? Y llevar esta voz, como decimos, como mujeres guerreras en Nicaragua, porque no tienen voz. Yo voy a hablar con conocimiento de causa. Quiero aclarar un poco, no vengo de los caudillos, no represento cúpulas, sino que vengo de un pequeño pueblo del departamento de Chontales de Santo Domingo, en el centro de Nicaragua. Y en el caso, como ya todos por estas plataformas y por la globalización, ¿verdad?, que nosotros ahorita nos estamos comunicando, estamos viendo todos los panelistas, y lo que estoy seguro que están participando también de este foro por excelencia para fortalecer la democracia en Latinoamérica y principalmente en nuestros países que sufrimos desde 40 años de dictadura. Entonces, de que en un país
tenemos que regirnos a las instituciones políticas en nuestros países, ¿verdad? Ya salimos un trance de la colonización hace muchos años y ahora pues nosotros somos un país que es república, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer nosotros es irnos, como decía los que me antecedieron, la unidad que hace de las bases una oposición que nos representa, yo le diría, facilitadores, los que están ahí en esa coalición. La oposición somos nosotros, somos los territorios, somos los municipios, las comarcas, los departamentos, las regiones aquí en Nicaragua. Es que tenemos una gran voluntad, una gran disponibilidad para que nosotros salgamos del régimen. Pero también nos hacemos esta pregunta, ¿hay condición en Nicaragua? Ya todos conocemos el estallido social y todo lo que hemos venido sufriendo. Además, tenemos experiencias vividas desde 1990, ¿verdad? Saliendo del 79 con un gran estallido y que un grupo armado pues tomó este país y se nombró pues con una junta de transición. Y después viene sucesivamente los acuerdos, las leyes marco, porque nosotros tenemos que pegarnos siempre a un marco jurídico. Resulta que tenemos esos desencantos, ¿verdad? En el año 2018 miramos también el estallido social de esos guerreros, esos jóvenes, que yo digo que también en los 80 los jóvenes también donaron su sangre. Los campesinos enfrentaron ahí las luchas porque no querían ver cómo le confiscaban y mataban a su familia por pensar diferente. Vienen esas brechas avanzando desde esa época. Entonces, los partidos políticos, en todo caso, los partidos políticos son piezas fundamentales de una sociedad civil en un Estado de Derecho, que aquí en Nicaragua pues tampoco existen los derechos y libertades que tenemos para participar en política. Hemos participado en diferentes elecciones, ¿verdad? También yo siempre he participado en política diciéndole no en una urna al régimen y hemos defendido hasta las últimas consecuencias, pero también tenemos esos desencantos como fueron las elecciones fraudulentas desde el año 2001. Estamos viendo elecciones del 2008, 2011, 2012, las elecciones 2016 que no había por quién votar. En mi territorio votaron 32,000 electores con acta en mano, ¿verdad? Donde llegaron cada uno de los fiscales. Nos dieron las credenciales. Eran 11, 12 horas antes y nosotros no teníamos credenciales. Ellos tenían 3 días de estar en estas receptoras de voto, el régimen, y nosotros no teníamos el derecho a una credencial donde salí pues y me quedé desde mi territorio y les dije al régimen que si dentro de 24 horas no me entregaban 250 credenciales para mis fiscales, no participaría en esas elecciones, porque tenía que hacer presión, ya que yo no tenía de parte de mi partido, no había una voz que elevara esa voz fiscal nacional que denunciara. Lo hice yo desde mis pequeños territorios de Chontales, y así pues esa misma noche a las 12 de la noche nos entregaron las credenciales, donde teníamos 3 días ahí con su mochila, nuestros fiscales de botita de hule, ahí sufriendo hasta las últimas consecuencias, hasta con la muerte, pues, para enfrentarse al régimen, y así pues nosotros obtuvimos, ¿verdad?, esos votos, pero es muy difícil exponernos al ejército armado, a la policía, a los paramilitares con el régimen, hoy para decir que yo estoy lista ya para enfrentarnos al régimen armado, porque ya nos damos cuenta que es un traficante terrorista y que se cometió muchos delitos de lesa humanidad. No lo voy a decir que el 18 de abril, sino que desde los años 80, ¿verdad?, que se ha venido cometiendo todos estos delitos, y que los que estamos por acá, muchos de los que estamos por acá somos nicaragüenses ahorita en este foro, y nos damos cuenta, hemos participado en todo el proceso. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos salir del régimen? Podemos salir del régimen deponiendo todos nuestros intereses. Por lo menos yo como diputada no puedo decir que yo voy a irme a reelegir.
que ya no quiero de ser diputada, que aquí voy a continuar. No, tengo que ser facilitadora para que ese relevo generacional y para que esté de las comunidades, de los barrios, de las comarcas, de los municipios, el departamento a nivel nacional, nos organicemos y nos escuchemos esas voces y que surjan esos nuevos líderes, lideresas que nos van a venir a representar. Porque actualmente los partidos políticos, incluyendo partidos, nosotros estamos ahorita también en una revolución ciudadana. Desde el PLC nosotros le hemos levantado la voz a los caudillos, hemos levantado la voz. Nosotros queremos que nos dejen elegir. Nosotros lo que queremos es el relevo generacional, que vean nuevos rostros, que no continuemos siempre con las mismas caras, ¿verdad? Desde hace 25 años, manipulando con el caudillo y con las prácticas también que nos han venido a destruir y a entregar al régimen la democracia que tanto nos ha costado en Nicaragua, que lo hemos vivido en carne propia desde el 79, pues hasta esta fecha. Gracias. Muchísimas gracias por su tiempo, diputada Salinas. Ahora tenemos el agrado de contar con nuestro director, Carlos Alberto Montaner, escritor, periodista y político, quien ha publicado más de 30 libros y miles de artículos, premiado luchador por la libertad, quien ha seguido la lucha del pueblo nicaragüense con gran solidaridad. Muchas gracias, María Fernanda. ¿Se escucha bien? Sí. Hablemos de Nicaragua, pero antes mencionemos, porque no es extraño, a Bielorrusia, en Europa del Este. Esa es la última dictadura de Europa y Alexander Lukashenko, de 65 años, el último de los dictadores comunistas. Este señor, respaldado por una parte de los electores, celebró unas elecciones y las perdió frente a Svetlana Tijanóvskaya, de 38 años. La dama opositora reclama que el conteo rápido le dio el 60% de los votos. Lukashenko afirma que él sacó el 80% de los votos y su oponente solo un 10%. Los 27 países de la Unión Europea, más Canadá y Estados Unidos, dicen que no reconocerán el fraude. El dictador solo tiene el apoyo de Rusia. Aunque en las antípodas geográficas esta situación se parece algo a la nicaragüense. En ambas naciones manda un viejo dictador con cierto respaldo popular que ha perdido la sintonía con el país y hasta con sus propias bases. De acuerdo con la encuesta Gallup de junio pasado, Daniel Ortega tiene el respaldo del 23% de los nicas, mientras lo rechaza el 33% del país. El 41% de las personas, cuando se le preguntan por los partidos políticos, dicen que no votarían por ninguno. Yo recuerdo perfectamente las elecciones de febrero de 1990, en las que Violeta Chamorro, al frente de una amplia coalición llamada UNO, con Virgilio Godoy como vice, obtuvo el 54% de los votos y los sandinistas apenas llegaron al 40%. Recuerdo que estaba en Puerto Rico cuando eso ocurrió. Me llamó Pedro Joaquín Chamorro y me contó el resultado electoral que me permitió realmente uno de los momentos de mayor felicidad política en mi vida. Fue un momento extraordinario en el que se unió la oposición. Y este es el momento de repetir esa estrategia. ¿Cómo? Tal vez
recreando la nueva uno para hablar con una sola voz. En la encuesta de Gallup hay varios líderes de oposición que alcanzan un apoyo significativo. Medardo Mairena obtiene 13%, Carlos Fernando Chamorro el 11%, Félix Maradiaga 10% y Juan Sebastián Chamorro 6%. No incluyo otras personas porque realmente sacan un porcentaje muy pequeño. Creo que si estos líderes convocan a una nueva encuesta para establecer la jerarquía de la nueva UNO y hablar con una sola voz, Ortega estaría liquidado. El 2021, como ha dicho el amigo argentino, está a la vuelta de la esquina y Ortega no ha cedido. Tal vez no queda más camino que, como dicen en España, pasarlo por las urnas, ya que no ha sido posible pasarlo por las armas. Pero para eso, previamente, hay que constituir una nueva unión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos Alberto Montaner. Ahora damos paso a Tomás Regalado, presidente del Inter-American Institute for Democracy. Fue alcalde de Miami por 18 años y es un referente en el periodismo en los Estados Unidos. Y es que va a realizar la conclusión de este interesante foro Quo Vadis Nicaragua antes de dar paso a las preguntas de nuestros internautas. Bueno, pues muchas gracias, María Fernanda. Para mí este es un tema que es como parte de mi vida diaria. La comunidad nicaragüense aquí en el área de Miami ha sido una de las más trabajadoras, de las más dedicadas, de las más devotas a la libertad de Nicaragua. Y es una de esas comunidades que entiende de que hay que ser solidario con otras comunidades. Y ellos están presentes cada vez que los cubanos desfilan para denunciar violación de derechos humanos, y también los venezolanos. Me alegra que Carlos Alberto haya recordado las elecciones de 1990. Yo tuve la oportunidad de estar allí más de 30 días reportando para la cadena de radio de Miami, Los Ángeles y Nueva York que trabajaba en aquel entonces, y me llamó mucho la atención cuando íbamos, una de las veces, iba recorriendo las calles con Arnoldo Alemán y él bajaba la ventana de la camioneta y veíamos a jóvenes, muchísimos jóvenes en las esquinas con pullover de Frente Sandinista, y él los llamaba y les decía, ¿vos qué sos? Y los muchachos con el dedo le decían, escondidos, uno. Y esa pasión fue la que eligió a Violeta Chamorro y la que nos alegró a todos. Aquí en Miami hubo una fiesta. A Carlos Alberto le dio una alegría absoluta, igual que a todos los cubanos americanos. Y yo creo que a eso hay que regresar. Y yo creo que foros como estos son importantes para concientizar el hecho de que los dictadores no ceden. Lo que está pasando en Bielorrusia es justamente lo que va a pasar en Nicaragua. Yo creo que el instituto tiene la misión de seguir hablando, de seguir denunciando, de seguir gritando, de seguir abogando por la democracia en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba. Yo estoy seguro de que esta conferencia será un gran aporte a la causa y quizás abra los ojos de muchas personas y recapaciten y volvamos a ver de nuevo la UNO en Nicaragua. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a Tomás Regalado. Ahora damos paso a preguntas de nuestros internautas. La primera va dirigida a Douglas Farah. Proviene de Yelva López, corresponsal en Miami de Radio Corporación Nicaragua. Su duda es sobre las operaciones de los infiltrados sandinistas en la desestabilización al gobierno americano que fueron vistos en protestas en Miami, así como falsos opositores que hacen lobby y son escuchados en Washington como representantes de una propuesta de cambio en Nicaragua. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, muchas gracias. Disculpe, hay una demora larga entre lo que ustedes hablan y lo que yo escucho acá y quería escuchar la pregunta completa. Mire, yo creo que hay en todo lo que estamos viendo de oposiciones de Venezuela, Nicaragua, Bolivia, un montón de grupos de fachada, grupos interesados en el dinero, que aprovechen los momentos para entrar y comenzar a tratar de explotar el momento, dividir la oposición aún más. Ustedes saben mejor que yo que los cubanos son los maestros en orquestar esa clase de actividad y mantener la oposición fracturada, dividida y bien pagada y ofreciendo negocios a diferentes personas que van tomando diferentes rumbos y dividiendo y quedando ellos con el poder, gastando un poquito de dinero en dividir a la oposición. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que hay gente muy decente, honrada obviamente en las oposiciones, pero yo creo que dentro de ese entorno hay también aprovechadores que están utilizando y no solo aprovechando, sino mandado por los diferentes regímenes a participar como opositores y destruir desde adentro la oposición. Entonces yo creo, y los que están en el panel saben mejor que yo, es muy, muy difícil a veces distinguir, pero hay que tener muchísimo cuidado en ver con quiénes se van a aliar, de dónde viene el dinero y cómo llevar a cabo una oposición legítima, digna y limpia de esa corrupción que trae los regímenes. Muchísimas gracias a Douglas Farah. La siguiente pregunta proviene de Dina Díaz, presidenta de la Asociación de Comunicadores Nicaragüenses, y va dirigida a Pedro Joaquín Chamorro. Ella pregunta, los periodistas están en constante persecución. Sobre el posible rebrote del COVID-19 después de la tormenta de mayo y junio y la aparente calma de los meses de julio y agosto, se hace más evidente la necesidad de estar bien informados con medios independientes y responsables. ¿Cómo puede ayudar el exilio al periodismo en Nicaragua? Bueno, los periodistas están en constante persecución o asedio en Nicaragua, mejor dicho, asedio. Pero no obstante, la información fluye con una gran facilidad en Nicaragua gracias a las redes sociales, a la radio abierta, a los canales independientes de televisión que aún persisten en Nicaragua y aún hacen gala de un periodismo de primera línea y un periodismo independiente. Sobre cómo puede ayudar el exilio al periodismo nicaragüense, pues cada quien encontrará su camino. Bueno, yo no sé realmente, y sobre el rebrote de COVID ya se está viendo, pues, ¿verdad? Que en los últimos días hay un rebrote de COVID a raíz de una serie de actividades masivas que el gobierno ha promovido, como partidas de béisbol, corridas de toros populares en Granada, y ahorita pues hay reportes que los hospitales están teniendo una enorme cantidad, comparativamente pues con el punto anterior, una enorme cantidad de pacientes de COVID. Yo creo que hoy en día censurar la prensa libre es prácticamente imposible, porque existe en la persona de cada ciudadano un reportero libre que con su celular pasa la información, y aquí prácticamente en Nicaragua no hay nada oculto bajo el sol. Todos los secretos se saben y llegan
a los canales, a los teléfonos celulares y a la prensa abierta con una gran facilidad y una velocidad casi de la luz, pues, ¿verdad? Así que prácticamente ese es un negativo que tienen las dictaduras hoy en día, pues que no pueden restringir a como quisieran el flujo libre de la información. Gracias. La siguiente pregunta proviene de Gustavo Teffel, es empresario nicaragüense en el exilio, radicado en Miami. Y también va dirigida a Pedro Joaquín Chamorro. Él dice, una de las citas famosas de su padre era que había que salir de la dictadura y no transar con la dictadura. ¿Cómo interpreta esa frase en el contexto actual de Nicaragua? Yo la interpreto en no buscar cómo llegar a un acuerdo, a un pacto, ¿verdad? Como los que tradicionalmente hemos visto en Nicaragua, un pacto a espaldas del pueblo nicaragüense. Pero no tiene absolutamente nada que ver con una voluntad popular expresada a través del voto, a través de la urna electoral. Eso es lo que mi padre siempre quiso toda la vida, tener la, digamos, la libertad ciudadana de poder votar, que le fue negada en muchas oportunidades. Mi padre se hubiera regocijado mucho con los procesos electorales que en una época se vivieron en Nicaragua, que lamentablemente todo fue revertido a partir pues, de la instauración del gobierno de Daniel Ortega en el 2007. Pero todo se ha venido revirtiendo. Nosotros vivimos una época, creo yo, ¿verdad?, en que se respetaron las libertades ciudadanas, hubo alternabilidad del poder, hubo independencia de los poderes del Estado. Creo que vivimos una primavera democrática en los 90, que lamentablemente pues todo se dio al traste, pues se revirtió. Pero cuando mi padre hablaba de no transar con el tirano, significa no irse a sentar con Daniel Ortega a buscar pues, un acuerdo, a buscar una posición o a buscar una prebenda. Muchísimas gracias, Pedro Joaquín. Así concluyo este foro. Agradecemos a todos los participantes de este importante panel que han aportado con valiosas perspectivas en este ejercicio de la democracia y libertad que ansiamos imperen muy pronto en Nicaragua. Agradecemos también a todos los internautas que nos acompañan por las redes sociales y los esperamos en el siguiente foro del Inter-American Institute for Democracy. Muchas gracias.